Hola, bienvenidos a nuestro podcast Entre Líneas e Ideas. Seguimos platicando sobre el libro Soy Milena de Praga, de Mónica Zgustova. Encantadas, Muy, muy felices. ¿Cómo contentas. estás? ¿Bien tú? Qué Muy bueno. bien, gracias. Y hoy vamos a hablar sobre dos, yo le llamaría personajes de la historia, que son las ciudades en las que se Sí, desarrolla. sí. Tanto Praga como Viena son muy importantes en la historia, son muy importantes en la vida de Milena. Ajá. Y van guiando la historia, van guiando en dónde se mueve ella, qué considera, qué siente, qué le dan y qué le quitan estas ciudades, Estoy ¿no? totalmente de acuerdo contigo. Desde el capítulo pasado, cuando dijiste, ¿no? Que ella se presentaba como Soy Milena Ujú. de Praga, Ajá. ¿no? Entonces forma parte hasta la médula de ella. De Entonces ella. sí, efectivamente creo que estas dos ciudades son dos personajes dentro Ujú. de la historia, dentro de la novela. Y si te parece, vamos a empezar a platicar de Praga, Sí, ¿no? sí, qué cosa. Que verdaderamente es una ciudad de cuento, Ujú. de cuento, de cuento, de cuento de hadas. em, Muy antigua, es una de las ciudades más antiguas de Europa. También influenciada por todo este imperio romano, pero ya antes de que llegara el imperio romano y que los romanos se asentaran ahí, en el Paleolítico ya había un desarrollo en la zona, Mm. ya Praga se había empezado a desarrollar, ¿no? Y es la zona de la Bohemia, ¿no? Y está la cruza el río Moldava. Ajá, Ujú. Entonces, pues es una zona importante. De hecho, a lo largo de la historia hay una zona industrial y hay una zona agrícola, ajá. y determina un poco el desarrollo de las etnias de esta parte del mundo, ¿no? Es el corazón de la República Checa. No hay, yo creo que una ciudad que sea tan Importante. Eso te emblemática, iba a decir. tan en el mundo o en Europa, que represente tanto a un país como en este Ujú. caso Praga representa a la República Checa. Em, Tiene una historia de como de reinado, como de monarquía muy constante, ¿no? O Ajá. sea, durante 400 años prácticamente es la misma casa reinante Ujú. la que está ahí. Entonces es como una historia muy, muy constante. Y es una ciudad donde convergen muchas culturas, Ujú. muchas tradiciones, no es solamente una Praga cristiana, Ujú. ¿no? O católica, no es solamente una Praga judía, no es una Praga alemana. Y en ella conviven, y en un principio y durante mucho tiempo conviven pacíficamente, Ujú. ¿no? O Mucho, sea, mucho mucho, tiempo, sí. mucho, mucho tiempo estas comunidades, estos credos, estas razas de personas convivieron Sí. pacíficamente y hicieron de esto un lugar muy próspero, ¿no? Ujú. Muy, muy importante. Se llama la ciudad de las 100 torres, por Ujú. ejemplo, ¿no? Y esto es por su skyline, porque tiene muchas torres, y muchas de estas agujas góticas. La más representativa y la que a todos nos viene a A la la cabeza. cabeza es la de Notre Dame. Y de hecho, cuando se incendió, se vino abajo. Hoy, Esa torre. no, Ajá. esa torre, pero así es Praga. Praga está llena de estas agujas, Ujú. góticas, y De entonces iglesias, de ¿verdad? iglesias, Sí. son básicamente, sí, cuenta con Cuenta. sinagogas, por Ujú. supuesto, sí tiene sinagogas porque hay una comunidad judía muy Muy grande, importante, sí. y de hecho, pues si vemos ahí, pues también se hacen, pues todo esto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De ahí se llevan a muchos judíos a los campos de Mm. concentración y la historia que ya conocemos, pero bueno, Praga, viéndolo arquitectónicamente, está el puente de Carlos, que es un puente largo, que hoy, a mí hay algo que ahí, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Praga, me llamó muchísimo la atención. La gente que está pidiendo limosna a lo largo El del puente. puente, porque sí hay mucha gente que está Ujú. pidiendo limosna, se hincan Ah, y no te ven a la cara. o sea, Ah, se postran Se como postran postrados. como postrados en el piso, haz de cuenta Ujú. así, como agachados con la cabeza en la cara, Ujú. y ponen pues, su cosita donde les vas a Ajá. poner el dinero. Y me pareció muy triste. Sí.
Sí. Sí, porque además este contraste con los santos que hay, ¿no? ¿Cuántos Sí, santos sí, hay a lo largo? 30 Estatuas santos a de lo largo santas. de, Ajá, son los apóstoles, ¿no? ajá. Y pues todo el puente está flanqueado por estos santos y a lo largo del puente, que es un puente muy largo, Ujú, para cruzar el río Moldava, y llegar a la zona del al castillo, castillo. Ajá. que es enorme, y adentro está la catedral de San Vito en el castillo, tienes esta parte, a mí me llamó muchísimo la atención. Fue algo que yo dije, ay, ¿cómo? Y Sí, me parece que ya es bastante triste tener que pedir dinero a ajá. una persona, ¿no? O sea, yo creo que es Sí, como muy, para encima. encima tenerte que Ujú, arrodillar, ujú. ¿no? Pues sí, Ajá, está feo. exactamente, ¿no? Eh, Y ¿qué pasa con Praga después de de la Primera Guerra Después Mundial? de Es la que ahí Primera es un Guerra Mundial. momento Sí, importantísimo después para de la Praga. Primera Guerra Mundial es importantísimo porque el régimen político en Europa se desmorona. Cambia todo, Todo, cambia todo total. cambia. Todo cambia. De entrada, el Imperio Austrohúngaro Desaparece. desaparece ¿Cuál por era no, la capital? Era Viena, del del Imperio Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro Ok. era Viena. Ujú. Sí, la capital del Pero Imperio Austrohúngaro era Viena y era la ciudad más importante. Pero sin embargo, tenías Hungría, tenías toda esta zona de los Balcanes, Montenegro, Serbia, todo. Praga también era parte del Praga Imperio era del Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro. Ujú. Praga era parte del Imperio Y Austrohúngaro. con la Primera Guerra Mundial Todo esto desaparece. desaparece y obviamente es muy castigada esta parte. Ujú. O sea, los vencedores de la Primera Guerra Mundial, España, ¿no? Francia, Francia, Inglaterra. Inglaterra, Ajá. ¿no? Castigan mucho esta parte, ¿no? Entonces es un poco volver a sembrar el germen de la guerra, por eso, Es ese ¿no? periodo, Es ajá, el periodo entre guerras, entre que guerras. es pequeño, una pequeña Una parte de de paz. paz, exactamente. Que además, antes de la Primera Guerra Mundial, ya venían de la guerra franco-prusiana. Ajá. Y aquí entra este periodo de la Belle Époque, Ujú. ¿no? Después de la guerra de Después Prusia, sí. de la guerra franco-prusiana, este periodo de paz y Y de muchas cosas, belleza y de de belleza y esplendor. esplendor, auge económico, Ujú. ¿no? Porque además se viene una segunda revolución industrial. Pero bueno, esta zona del mundo se ve muy influenciada Ujú. por esto, ¿no? Porque pues es la zona que viene de la guerra franco-prusiana, cursa por este periodo del llamado de la Belle Époque y luego entra a la Primera Guerra Mundial, poquitos años de paz nuevamente Ujú. y luego venimos a la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Pero Praga en ese inter, después de la eh, Primera Guerra Mundial, en 1918, esto es, se vuelve la capital del nuevo Estado de Checoslovaquia, Ujú. ¿no? Y luego en 1938 es la invasión de la Alemania nazi, Exacto. ¿no? Y en el 68 viene este movimiento que le llaman, que me encanta el nombre, la Primavera de Praga, que ya está el sistema comunista, ya están dentro de este pacto de Varsovia, Ujú. ¿no? Y pues hay un movimiento estudiantil que quiere. El año 68 es un año loco en el mundo, De movimiento de movimiento estudiantil estudiantil, prácticamente todo. prácticamente en todo el mundo, Ujú. ¿no? Francia, México, o sea, Ujú. el 68 es un movimiento, es un año característico por eso. Y aquí, justamente en ese año, se da la Primavera de Primavera. Praga, que es reprimida Ah, como en violentamente, todo el como en mundo todo lo el fue. mundo, Ujú. exactamente, violentamente y no da la posibilidad de que Checoslovaquia se liberara de esta esfera o de esta atmósfera, ¿no? Comunista. De comunista, Ajá. exactamente, que dependían 100% de la Unión Soviética. Para 1989, que es justo cuando cae el muro de Berlín, Ujú. ¿no? Ya ahí cae el muro de Berlín y viene nuevamente una transformación porque todas estas. Recuerden que la URSS es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Socialistas. Ajá. Y entonces estas repúblicas, muchas veces anexadas a la fuerza, Ajá. empiezan a separarse, Independizarse, a sí. independizarse de la URSS. Y entonces se crea pues todo lo que representa la caída del Del muro de muro. Berlín, Ujú. ¿no? Aquí viene la revolución de terciopelo Ajá. también. En Me parece que tiene unos nombres, Sí, digo, no dejan de ser revoluciones, pero me parece que tienen unos nombres muy sí. lindos, ¿no? La primavera de Praga y la revolución de terciopelo. Y es ahí cuando cae
el sistema comunista así. y entran al Sí, bloque capitalista, si le quieres sí, llamar así. ya esta parte de la historia de finales del siglo XX y lo que va del XXI. Exactamente, al modo, al sistema occidental de Europa. De hecho, forman parte de la OTAN, Ajá, ¿no? así O sea, es. llegan Sí, a es muy, formar parte, muy sí, occidental y eso. entran a la Unión Europea, entonces sí llegan a liberarse o como a sacudirse de todo Exactamente. esto, ¿no? Fíjate que a mí me llamó la atención justamente este periodo de entreguerras, entre el 19-20 hasta el Sí, 1940-38 que los invaden. 38. Ajá. Hay un espíritu con mucha esperanza porque son Sí. un nuevo país, Ujú. de modernidad, de mucho orgullo cultural, Sí, mucho, ¿no? Aún así hay una democracia frágil muy. durante todo este periodo. Empieza a haber mucho antisemitismo, que como dices, antes sí convivían de manera pacífica, tolerante y demás, pero empieza a haber un antisemitismo pues sembrado desde Alemania, viene El aires de... antisemitismo, como lo entendemos nosotros, viene desde el siglo XIX, cuando se empiezan a crear estas ideas del nacionalismo, ya sabes, Ujú, cuando se empiezan a hacer las unificaciones. Alemania e Italia, por ejemplo, son países que se unifican mucho tiempo después. ujú, sí, ¿No? Que se eso es forman, a como pesar, país. Sí. como país, como unión, como hoy los entendemos, son países que prácticamente en el siglo XIX es que Ujú, se conforman o se unen todos estos reinos, estas regiones para formar un solo país. Y entonces se exacerba este el sentimiento sentimiento nacionalista. y Y, antisemita. y sí, Y como dices, es que además los judíos estaban en muchos países del este, que hoy ajá, conocemos como países del este, sí. estaban diseminados, bueno, no hablemos de Polonia, Sí, sí, todo sí. esto, Hungría, Rusia, lleno Rusia de tiene una judíos, gran comunidad una población judía muy numerosa, y muy empiezan a numerosa. sufrir ya este Sí, antisemitismo más patentemente, ¿no? exactamente. Una polarización política también entre la revolución rusa que acaba de triunfar, que se Ujú. acaba de instaurar el Sí, y el miedo que comunismo. todo Europa occidental tiene hacia las ideas del comunismo, Exactamente, ¿no? pero volteas para el otro lado y entonces Hitler y Sí, el Mussolini y nacionalsocialismo, Franco, ajá. ajá, Entonces se ve envuelta Praga en sí, esta situación. Sí había esperanza, sí había orgullo, pero también empieza la sombra de los totalitarismos de su lado derecho y de su sí, lado izquierdo, véalo como sí, quieras en el mapa, exactamente, eh, que las empiezan a acosar, ¿no? Entonces sí. empieza a haber esta situación que ya es la Praga de De Millet, Milena, ¿no? exactamente, sí, exacto, que ya es la Praga de Milena, ya es donde ella vive, ya es donde ella empieza a, pues a ver todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Ujú, A pesar de que ella crece en un ambiente, vamos a llamarle imperialista, ¿no? ujú. Porque todavía nace dentro de ella nace cuando Praga forma parte del Imperio imperio austrohúngaro. austrohúngaro, y después pues viene todo este proceso de cambio político que es muy fuerte. Así es, ¿No? así Porque es. con los cambios políticos tan drásticos viene un cambio en la vida, en la forma de vida, en la manera de ver la vida, Necesariamente, muy sí. fuerte Sí, también. es muy influenciado por el contexto Es político, político, desgraciadamente. Los exactamente. políticos nos llegan a tocar de esa manera Ajá, y ajá, cambia muchísimo, muchísimo. muchísimo. Y ella empieza a vivir pues en este entorno. Además, ella, yo creo que por naturaleza o por interés, pues era muy politizada, Ujú. ¿no? Era una mujer bastante Sí, informada, involucrada, sí. involucrada. Como decías en el capítulo anterior, muy comprometida, Sí, ¿no? sí, Muy, sí, muy con comprometida. su causa, con su... Sí. Exactamente. Y como les decíamos, para ella Praga era su ciudad, ella era Milena de Claro, Praga. para ella Entonces, simboliza el arraigo, totalmente, exactamente, ¿no? Ese es totalmente. el símbolo de Praga para ella, por eso regresa, Por por eso eso, sí, siempre, sí, sí. siempre la evoca, siempre Ajá. la tiene en En el radar, ajá, en el radar, hasta que nunca logra regresar. hasta que logra regresar, porque sí regresa, ¿no? Sí Ajá, regresa, sí, sí sí, logra sí. regresar a Praga. Ujú, Pero bueno, esto es un poquito, se cuenta de Praga, ¿no? Y tiene, por ejemplo, también algo que me llamó arquitectónicamente, porque tiene muchas cosas y- arquitectónicamente. Tiene el mayor exponente de lo que es el Art Nouveau en cuanto a ajá, arquitectura se refiere, que es el Palacio Municipal, que le llaman aquí la Casa Municipal. No, no, definitivamente no lo sé
pronunciar. No lo puedo leer. No lo puedo leer. Ni leer. Sí, ni leer. O sea, Sí, claro. definitivamente no puedo hacer Pero eso. bueno, es el municipio, Pero digamos, es la casa del municipio. exactamente la Ajá. casa del municipio, pero es una verdadera Belleza una del Art Nouveau. joya del Art Ah, Nouveau, ajá. ¿no? Una verdadera joya del Art Nouveau, ¿no? Tiene este centro histórico, que es verdaderamente un cuento en donde está este reloj astronómico que es del siglo XV, Ajá. en donde cada hora así salen las figuras Ajá. bailando, le dan la vuelta. Y me parece una obra, imagínate siglo XV, estamos hablando Ujú, 1400, ujú. este, precisión, porque además no nada más marca la hora, es astronómico. No, bueno. Ajá. Entonces, imagínate el trabajo que requirió para poder llevar a Claro, cabo, ¿no? Y cuando lo ves dices, es una belleza. belleza. Y la gente se junta alrededor de él nada más para ver cómo salen los Ujú, muñequitos y la música, porque lleva música, marca las horas, la luna, Claro, es una atracción una tremenda. atracción que Sí. por supuesto yo creo que quien va a Praga no es manera de que te lo Claro, pierdas, ¿no? sí, sí, sí. Entonces sí, creo que es una ciudad muy bonita. Se cocina un goulash diferente, Ujú, ¿no? Hay un postre, es esta comida pesada de cerdo, ya sabes, ujú, con vino, con papas, ujú, muy, muy cargada, ujú. col, fermentada Ajá, también, sí. como muy Europa del Este, Ajá, porque pues además yo creo que los meses de calor son muy pocos, entonces necesitan ajá. como más carbohidrato durante Sí. todo el año para mantenerse calientes. Entonces sí tienen una sopa, por ejemplo, de col fermentada, que el otro día veía a una chef ella hace fermentos Ajá, y fermenta la col. ajá. Y al fermentar la col hace una sopa con la col fermentada. Ujú. Yo decía, oye, Sí, 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 no se me no, antoja nada. o sea, ¿qué vas a ver eso? Pero Ujú. por lo que dice ella, es una cosa deliciosa, Deliciosa. Ajá. deliciosa, ¿no? Sí, definitivamente es una ciudad que renació, ¿no? Renació, sí. Prácticamente, no de sus ruinas, porque no fue No atacada, fue atacada durante la Segunda Guerra ¿no? Mundial. De hecho, a Sí, Hitler le gustaba tanto, tanto que la que respeto la mucho. respeto mucho. Sí, sí, pero desde luego devastada en la moral de Sí, sus sí, claro. habitantes, ¿no? Pero hoy es una ciudad que representa la resiliencia, ¿no? Sí, Sí, creo. Turística, de turística 100%, absolutamente, ¿no? 100%. Es un destino muy importante Sí, en cuanto a turismo se refiere y cultural también. sí, Franz Kafka sigue sí, siendo sí, sí, un un ícono. ícono. Hay el Café Kafka, el Sí, Museo de Kafka, Kafka, las estatuas de las Kafka estatuas, por exacto, todos lados, ¿no? Una por acá, otra por allá. Entonces sí, te encuentras a Kafka en cada momento. exacto, sí. Ujú. Entonces, después de haber sufrido tanto del nazismo como del comunismo, porque Sí, lo sí, sí, sufrieron, porque lo porque sufrieron, lo fueron vivieron. totalitarismos Ujú. instaurados tremendamente, Sí, pues hoy es una ciudad preciosa que preciosa. renace de sus cenizas, Ujú. por así decirlo, y que un privilegio visitarla allí, Sí, sí, ¿no? definitivamente sí. Bellísima. Y además es un buen pretexto para ir a Salzburgo, es un buen Ujú, pretexto para hacer un circuito verdaderamente en toda esta parte de Europa del Este y adentrarte un poco, porque sí empiezas a ver un cambio, ¿no? ujú. En cuanto a costumbres, en cuanto a Sí, es arquitectura, diferente, no es la sí, Europa de, más para acá, que la exactamente, occidental, mucho sí. más conocida para Ujú. nosotros. Sí, la Es gente como es la puerta, diferente. la gente es Los diferente. estilos son Sí, diferentes, exacto. tipo Croacia, todo Sí, es sí, sí, otra cosa. todo es otra cosa. Ujú. Empiezan a tener una influencia, pues tienen muy cerca el Imperio Otomano, ¿no? O Exacto, sea, eso es lo que te iba a decir. También hubo mucha influencia. exactamente, tienen La muy comida. cerca la comida, todo esto. Entonces sí verdaderamente es una ciudad que cuando tengan la oportunidad Mm, de ir y verlo y dar ahí un round trip o como le ajá, dicen, sí, verdaderamente vale sí, muchísimo la sí. pena, ¿no? Pero así, conociendo un poquito más de su historia, Sí, todavía es mucho más interesante. yo sí recomendaría que leyeran por lo menos a Kafka, algún cuento de Kafka, Ajá, ¿no? Que fueran, se dieran cuenta qué hay, qué es lo que van a ver, qué van a sí, comer, ¿no? ajá, Ujú. sí, 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 padrísimo. Y Viena, esa es otro tipo de ciudad. Sí, Fue y es, ¿no? ujú, En aquel ujú. momento cuando estamos hablando del libro, ahorita me dices los antecedentes, pero es una ciudad que perdió la guerra,
era Ajá, la capital del Imperio Austrohúngaro, sí, perdió la guerra, hay una crisis económica tremenda, pierde este poder político sí, del cual gozó, hay una decadencia prácticamente, salvo en lo cultural. sí. Prácticamente lo cultural es lo único que se mantiene a flote Y en y en desarrollo, ¿eh? desarrollo. O sea, Ajá, porque, o sea, lo conserva, era esta Viena de los valses y era esta Viena imperial, ajá, sí, sí, de no, de lujo, carruajes, de de, lujo, ajá, de todo esto, cuando obviamente se desmorona el imperio, pues este esplendor, este imperialismo se pierde, ajá, pero tiene esta parte, simplemente es la cuna del bueno, así. no, o sea, yo lo veo así. Freud está ahí y en su cunita, que es Viena, Ajá, nace el psicoanálisis, sí. ¿no? Entonces, y junto con él, Einstein vive ahí, Ujú. ¿no? Y también la música La, clásica es muy es importante. importantísimo. Mm, Mozart desarrolla ahí prácticamente muchas de sus mm. óperas. Entonces, verdaderamente es una ciudad cultural en la arquitectura, en lo musical, en lo intelectual, En las en letras, las letras. hasta en lo psicológico. Hasta en lo psicológico, o sea, es la cuna del Sí, psicoanálisis. Gustav Klimt ahí empieza a ajá. pintar Ujú. con esta influencia que a mí su obra me Ay, parece sí, llena de divina, sí, es ¿no? A mí me preciosa, sí. parece muy, muy Ujú, linda la obra de Klimt. ujú, Entonces, es este ambiente verdaderamente que se da en Viena. ujú. Lo, También una ciudad de muchísimos años, siglos. de Sí, muchísimos siglos. Ella, bien así es fundada, específicamente por el por los Imperio Romano. romanos. O sea, sí es como ella. Y etimológicamente hay muchas teorías, ¿no? Ujú, De cuál es el origen de la palabra, pero pues acaba siendo esta ciudad esplendorosa que la cruza el río Danubio, ajá, ¿no? ajá. En donde pues se desarrollan prácticamente pues muchos pueblos celtas, germanos de esta región en estas zonas, ¿no? Es una de las ciudades más pobladas de Europa, Ajá. ¿no? Hoy por hoy tiene una superficie de 415 kilómetros cuadrados, eso es lo que, ¿no? Y actualmente tiene pues 2 millones de habitantes. Que yo me quedé pensando en nuestra megalópolis, Ujú. ¿no? ¿Cómo le llaman? Pues Iztapalapa, la alcaldía de Iztapalapa tiene 1.890.000, Sí, no, o sea, claro, o sea, cabe Viena, sí, claro. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, al final son ciudades chicas las Ajá, europeas, exacto. ¿no? No, Simplemente por extensión. extensión Ajá, geográfica. ajá. Pero yo leía que precisamente esos 415 kilómetros cuadrados, que sí son poquitos, Sí. la mitad es verde, la mitad Sí, son parques, parques. bosques, viñedos, y Ajá. son parte de la ciudad Y de son Viena. parte de la ciudad y Ajá. los ves y sí, pero pues sí tenemos una leve diferencia, ¿no? Sí, un poquito Sí, de en mar. cuanto a verdor se refiere, Así es. Y sabes que hoy en día también sigue siendo una ciudad cultura. Es nombrada muchas veces la mejor ciudad del mundo para para vivir. vivir. Sí, tiene ese ranking Ajá, muy muchas alto. veces, Ajá, muchas muchas veces. veces. Así Y es. no desaparece de la lista. Si no No, está en el número uno, ajá, está en el dos o tres. exactamente, nunca desaparece de la lista. Así, Ujú. así es. Y otra curiosidad, sus cafés, todos los cafés de Viena están protegidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial Sí, de pues la es que humanidad. imagínate en Sus esos cafés, pues a lo mejor cafés. se juntaron en Viena, llegaron a vivir, ahorita así, imagínate el ambiente donde, pues obviamente, pues, o sea, Sigmund Freud, Gustav Klimt, Ajá, Einstein, ajá. Stalin, Stalin en Viena. Stalin en Viena, antes de la revolución, Ajá, estuvo Stalin en Viena. ujú. Imagínate ese ambiente, o sea, de esas mentes. Servidero, sí. Era un hervidero de ideas, era un Sí, hervidero de me conceptos, imagino que también Nietzsche, ¿no? por Claro. supuesto, ¿no? Ujú, Entonces, toda esta intelectualidad en lo científico, en lo literario, en lo musical, porque además Schubert, sí, sí, sí. ¿no? O sea, Mm, impresionante, de verdad, Mozart. Mozart, anterior a ellos, pero en este periodo verdaderamente sí es una ciudad, por ejemplo, que tiene tres periodos muy marcados y se pueden ver en la arquitectura, por ejemplo, Ujú, ¿no? El periodo de la Edad Media, ujú, ¿no? Lo puedes ver. El periodo del barroco, ajá. ¿no? O sea, la arquitectura barroca está muy presente. Voy a intentar pronunciarlo, ¿ok? El periodo del Grunderzeit.
Ajá. Este periodo va de 1870 a 1914 y es este periodo de un rápido crecimiento económico, o sea, hay un hay una gran urbanización, Ujú. una modernización de la ciudad. Ajá. Empiezan estos cambios en la burguesía, Ujú. ¿no? En la sociedad, en donde se empieza a hacer como una cultura de masas, Ujú. ¿no? Ya no es una cultura de élite, sino se vuelve una cultura como de masas mucho más extendida. Y es esta parte en el diseño, Grunderzeit, Ujú. es el equivalente a lo que es el Art Nouveau en otros países de Europa. Ujú. Entonces sí, como dices, o sea, resuman cultura en esa ciudad. De hecho, Sí, hay cuando menos 10 conciertos de diarios en la música. ciudad, de música clásica o de cámara. Sí. 10. O sea, tienes Wow. esas opciones No, no, diario. no. Entonces se ve que todo es cultura, todo, la Sí, gente debe ser sí, absolutamente culta, absolutamente culta, ¿no? sí. No. Con esta posibilidad, sí, por supuesto que la gente tiene que tener un nivel de cultura Ajá, con esta historia, muy con elevado. estas, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Sí, súper bonitas las dos ciudades. También no quiero dejar de decir que Viena representa para Milena su transformación. Sí, Sí, es una transformación la sí, que ella porque vive al yo, estar ahí. yo me imagino que no voy a menospreciar a Praga, por supuesto, pero en cuanto a cosmopolita se refiere, no tenía nada que No, hacer Praga con Viena, no, ¿no? Viena es Viena es la la ciudad. ciudad. Sí. Entonces, cuando ella llega a Viena, pues se da cuenta de este movimiento, de esta vida que obviamente Praga es mucho más conservadora, mucho Ujú. más discreta, vamos Sí, a llamarle ajá, así, ¿no? exacto. Pues ella se desarrolla en este mundo Ajá. que verdaderamente ha de haber sido increíble, ¿no? Sí. Y más si tú tienes esta inquietud de intelectualidad, pues obviamente le vino como anillo al Ajá, dedo, ¿no? tal cual, sí. Ujú, Sin embargo, siempre se siente una extranjera, ujú. obviamente, Sí, lo claro. es, Ujú. y así se siente, y así creía que la hacían sentir, Ajá. y, y bueno, se dedica a escribir, se dedica a Sí, traducir, y se convierte, más bien su trabajo periodístico es más cuando regresa a Praga, ¿no? cuando regresa a Ujú, Praga, que sí, consigue exactamente, el trabajo en el en periódico. el periódico donde iba a escribir de moda y ella se Ajá, siente muy ofendida, ajá, pero dice, no importa, voy. es como meter el pie, yo así lo veo, ¿no? Ajá, Es como haber metido el pie y decir, esta es mi oportunidad para empezar, porque no nada más escribe en un periódico, no. escribe en Ujú, 3 diferentes sí, sí, diarios, sí. todos de corte liberal, Sí, pero ¿no? dirigidos por hombres, Exactamente. trabajados por hombres, y Ujú. ella se va metiendo, Se como, va metiendo, sí, efectivamente, maravilloso, se va maravilloso. metiendo, ¿no? Oye, Y, y sí ¿algo más? es, en el 2001, el Centro Histórico de Viena es nombrado Patrimonio de la Humanidad, Ajá, ¿no? Y con sobrada razón, también creo que vale muchísimo la pena, ¿sí? ujú, Y sí es considerada y fue considerada durante muchísimo tiempo como la capital musical de ujú, Europa, ujú. ¿no? En donde La ópera de Viena. exactamente, o sea, era donde los mejores conciertos, los mejores compositores, Schubert, Strauss, Mahler, Ujú, Wagner, y bueno, y no hablemos de Mozart, que tiene una categoría, sí, mucho sí, más atrás, pero por encima sí, de por encima todos. de Ujú, todos, ¿no? O sea, sí, Mozart sí creo que por encima de sí, todos. sí. Entonces, y que además a mí me parece que se come rico. Esta Ah, milanesa, ya sabes, uy, vienesa. vienesa. Bueno, la torta Sacher Ujú, me parece un pastelazo. sí, O sea, de verdad, sí. este chocolate Ajá. con esta cosita de durazno en medio. No, no, A mí y no me gusta ese pastel, ¿no te pero gusta? no, la cosita de durazno, esa No, no. bueno, me parece. Y el strudel de Ujú, manzana. bueno, Bueno, ese sí, me parece así. sí. Y pues bueno, yo creo que aquí llegamos, ¿no? Porque podríamos Podríamos. seguir hablando de horas y horas de Praga y de Viena, Ujú. pero creo que por hoy es suficiente. No dejen de vernos el siguiente lunes. Vamos a seguir hablando de Soy Milena de Praga, Así tocando es. diferentes temas, que todo lo que platicamos lo Sí, encontramos en lo el sacamos libro. de ahí. Exacto. Salimos, ya saben, todos los lunes en Spotify y en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Pongan la campanita para saber que hay un Así es. episodio nuevo. Y recuerden que entre las páginas de un libro las ideas no tienen límites y nos vemos el siguiente lunes. Gracias, gracias. Gracias. Chao. Espérate, ¿cómo es la Entre frase? las páginas de un libro
Las ideas no tienen límites, ok. No es bar, es un café. Sí. No es bar. Pero han de haber sido. Pero seguro daban de beber Ay, sí, también, seguro. ¿Tú sí, crees puro que café. puro café? No, por supuesto Seguro. que no. Seguro tomaban otra Exacto. cosa. Vino por lo menos. Exacto. Este programa está patrocinado por Incuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.